con lo mejor de la información deportiva. Fue presentado ya el torneo Puños Rosas. Este certamen precisamente busca apoyar la lucha con el cáncer de mama y también encontrar promesas del boxeo femenino. Mariana "La Barbie" Juárez encabezará la lista de boxeadoras que participarán en una edición más del torneo Puños Rosas, que tiene como finalidad apoyar a las mujeres en el pugilismo, además de crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama. Serán más de 350 pugilistas nacionales y extranjeras las que participarán en este torneo, que además de la Barbie, contará con la presencia de consagradas en este deporte como Mari Villalobos y Guadalupe Bautista, así como otras pugilistas que vienen de Argentina, Estados Unidos, Rusia y Polonia, entre otros países. La inauguración de Puños Rosas se llevará a cabo el 5 de noviembre en un gimnasio de la delegación Gustavo Amadero. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Ciudad de México fue sede del evento más importante de América Latina de eSports, los llamados Pringles Games. La Ciudad de México fue sede de la tercera edición del Pringles Games Celebration 2017, uno de los eventos de eSport más importantes del continente que se llevó a cabo en Expo Reforma. Este evento sirvió como fin de temporada de la Liga Profesional de eSport Intel Gamelta 2017, con torneos como Gears of War, Halo 5, League of Legends, Overwatch, FIFA 18, Injustice 2, Rainbow Six Siege, Clash Royale, Street Fighter 5, Mortal Kombat 10, For Honor, Super Smash Bros., KOF 14, entre otros más. Además, este año Gamelta y Game Celebration llevaron a cabo la iniciativa Gamer Give Back, Retas con Causa, programa a beneficio, donde el 10% del total de las entradas del evento fueron donadas para ayudar a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Esta mecánica consistió en retas entre los asistentes, donde podrían escoger a qué institución se le destinaría el mayor porcentaje de las donaciones, siendo Tu Refugio y el programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate de la UNAM las instituciones designadas para esta mecánica a beneficio. Vianey Zárate, 21 Noticias. ¿Y qué creen? Lo único que le queda a Chivas por pelear en este año, la Copa MX, se les fue de las manos. Pierden en penaltis con el Atlante apenas hace unos minutos. El partido en tiempo regular terminó 1-1. Se fueron a penaltis y ahí los Potros de Hierro ganaron 5-3. De esta manera, el equipo de Cancún se coloca en las semifinales. Sigue siendo el único sobreviviente del ascenso MX de este certamen. Y el campeón ha muerto, el campeón de la Copa MX. Recordemos que precisamente la edición pasada fue ganada por el Guadalajara. Y ahora sí es oficial, las Chivas han quedado sin liga y sin copa en este cierre de año. Fracaso total lo de Matías Almeida después de un primer semestre brillante donde hizo el doblete, campeón de liga y campeón de copa, se ha quedado sin nada. ¿Qué hay para mañana dentro de la Copa MX? Vamos a verlo rápidamente. Se completa con estos partidos la actividad de esta semana. Monterrey frente a Santos a las 7 de la noche y aquí en la capital del país, América frente al Querétaro. Es la información deportiva, Alejandro, muchas gracias.